La Unión Patriótica, nosotros la veíamos como una alternativa para el pueblo, ¿no? Donde tuvo mucha acogida, hubo mucho apoyo de los campesinos, de todos los sectores, los municipios, tenía una gran fuerza. Tenemos ejemplo, digamos, en los cascos urbanos, donde nosotros candidamos o elegimos como alcaldes, y que después esos alcaldes que fueron de la Unión Patriótica fueron eliminados por el paramilitarismo. Entonces, ante todos esos hechos, fueron mucho la gente que se fue quedando en el camino, gente desaparecida, torturada, bien, a veces por el ejército, a veces por los paramilitares. El conflicto se fue agudizando cada día más y fueron surgiendo, digamos, otras expectativas. A pesar de que teníamos mucho miedo, algunos líderes pues se fueron, digamos, haciendo pronunciamientos. Vinieron también las etapas, digamos, de producción de la gente, de vivir económicamente, como el flagelo de la marihuana, como el flagelo de la coca, ¿cierto? Es mi tierra y este cielo es mi cielo. Pues, digamos, los diferentes pronunciamientos que ya los campesinos habían hecho con anterioridad, surge, digamos, el éxodo, porque ya se preveía de que venía la inclusión paramilitar, ¿cierto? Entonces se decidió de hacer un éxodo, ¿cierto? Hacia Barranca Bermeja, en la cual salimos 10.000 campesinos. Siempre mirando, digamos, cómo garantizar, digamos, la vida, digamos, del campesinado ante la inclusión que iba a haber. Entonces ya se preveía todo, ya preveíamos todo eso, ¿cierto? Entonces nosotros decidimos salirnos aquí a Barranca Bermeja, en la cual hubieron unos acuerdos con el gobierno de Andrés Pastrana, en la cual no fueron cumplidos, ¿cierto? Al regresar a la región, pues se aumentó el pie de fuerza y fue muy agresiva la incursión paramilitar en la región. Ya comenzó, digamos, a ver los combates con la guerrilla, con el ejército, todo eso. Se formó un conflicto muy fuerte, donde los líderes de ese entonces fueron masacrados, muchos campesinos fueron desaparecidos. Entonces, por eso la gente tuvo que desplazarse, un desplazamiento interno, otros se fueron de la región, algunos líderes tuvieron que irse del país. Entonces, todo el proceso popular quedó desarticulado, digamos, ante esa agresión que hubo tan fuerte. Sin embargo, pues los poquitos líderes que quedamos, siempre nos fuimos y nos apegamos, digamos, en querer organizar las juntas de acciones comunales, querer motivar y quedar como esa voz de aliento, que con esfuerzo lo hacíamos para que la gente no decayera del todo en la cuestión organizativa con sus juntas de acciones comunales. Que se veía el temor de la gente, pero que cuando íbamos los poquitos líderes, dejábamos esa sendita de querer animar, de querer organizar, de querer, digamos, fundar, digamos, algo otros caseríos, como el caso mío, con otros líderes, que fundamos, digamos, los caseríos de San Juan Alto, Cañaraval, La Fría, La Unión, como en esa idea de querer, ante la semejante arremetida de esa violencia que había tan enorme, buscar en esa parte alta, digamos, como ese refugio, para que tengamos una vida tranquila, para que no nos arrebataran la cultura de los pocos que hemos ido, digamos, desplazados hacia la parte alta. Entonces, todas esas cosas nos marcaron mucho y con esfuerzo propio, uno de los líderes, pues, como mi persona, hemos ido enfrentando todas las situaciones. Y se fueron fundando estos caseríos para que la gente desplazada existieran ahí. Y allí surgen todos esos caseríos, porque en otras partes como el Paraíso, Vallecito, los caseríos fueron quemados, ¿cierto? Entonces nosotros, en vista de que como que allá era la parte de atrás, como que era ya lejos de todo lo que estaba sucediendo aquí en la parte baja,
Mas, sin embargo, esa gente subió por allá y hubieron combates con la guerrilla, con todos los sectores armados, y nosotros siempre en el fuego cruzado. A veces nos tocaba morir, ver morir compañeros, ¿cierto? Y gente de la misma vereda, que eso lo atemorizaba, no importándole que habían mujeres embarazadas, y así sucesivamente. Entonces esas cosas fueron muy duras, y más sin embargo, pues muy poquitos los líderes que quedamos, digamos, de esa conciencia, digamos, de querer seguir luchando. Surge, digamos, ya nuevamente, en ese entonces, digamos, la Asociación Campesina en el sur de Bolívar. Comenzamos a hacer un trabajo, digamos, organizativo, con el programa de desarrollo y paz. Surge el proceso de la zona de desarrollo integral, donde participaron 36 comunidades, posteriormente actualmente está en 42, donde ese espacio nos ayudó muchísimo, digamos, para contrarrestar esa agresividad de los violentos en nuestra región. Entonces nosotros, con esfuerzo propio, eso tuvo mucho auge porque veíamos como una lucecita para querer, digamos, pronunciar o divulgar o denunciar ante las diferentes entidades, organizaciones sociales o los acompañamientos que venían de otros países para dar a conocer la realidad de lo que estaba sucediendo, porque es que en otros países no se conocía la verdadera situación que estaba pasando en la región. Y eso nos ha servido muchísimo para poder divulgar la realidad de lo que realmente está sucediendo en Colombia con los atropellos que han venido sucediendo en cabeza de las fuerzas militares y los sectores armados que siempre nos han puesto a nosotros como la bolita de ping-pong. Siempre es mi decir, ¿no? Nosotros siempre estamos como la bolita de ping-pong. Vienen los unos para allí, vienen los otros también, entonces nosotros los que estamos en el medio, los que estamos llevando las diferentes situaciones. Pero que todos sabemos y vemos que la situación en el país es difícil. Y muchas veces, si miramos de los sectores armados, pues tendrán sus razones por qué estarlo. Porque es que la única solución, la única posibilidad que tiene de arreglar esta situación es el Estado, el gobierno. El gobierno es el que tiene todo en la mano y ha sido muy negativo para querer atender, digamos, las diferentes situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque si es un paramilitar, es hijo de un campesino o una persona pobre con la ilusión que se van para allá que para ganar un sueldo, para ganarse un sueldo. Y si es un hijo de un policía es lo mismo, ¿cierto? Hijo de un pobre. Si es un hijo de los de bajo rango del ejército, son hijos de campesinos o de una persona pobre. Si son los señores de los sectores armados como la FARC o el ELN, vemos que son también muchachos que se van para allá, pues según ellos por su conciencia, ¿cierto? Porque ahí se ve de que nunca se obligan allá ninguno, porque eso lo divulgan, lo dicen, ¿no? Entonces uno mira de que son gente pobre. Entonces miren cómo digamos las formas políticas o los manejos de los gobiernos de turno o los sectores económicos implementan todos estos mecanismos para rentar a los pobres con los pobres. Entonces la gente de bajo rango, y si no, todos son la pobrecía y nos ponen a enfrentar de los unos con nosotros, mientras los hijos de los sectores económicos están estudiando en las mejores universidades, en los mejores hoteles, en las mejores, por allá en las diversiones más caras, ¿cierto? Residencias, mejor dicho, de último modelo, carros de último modelo, y mientras nosotros los campesinos sufriendo las situaciones, o nosotros los pobres enfrentándonos aquí. O dígame usted si un hijo de un rico está frenteando, digamos, a echar plomo entre los pobres, nunca. Están en las mejores universidades, en los mejores sitios turísticos inclusive, y los pobres, pues, con los pobres enfrentándose en de la vida. Entonces, como el sistema que siempre ha tenido los gobiernos de turno o los intereses económicos para enfrentar a nuestros pobres. Entonces no ha habido, y el único que puede resolver, y no ha habido todavía un gobierno, un presidente, un líder de colombiano que diga vamos a arreglar esta situación, que se pare en la raya y vamos a llamar a todos los sectores para resolver estas problemáticas que tenemos en Colombia. Mientras no sea así, no podrá haber paz. Mientras haya hambre, no puede haber paz. Mientras haya ladronismo, mientras haya corrupción, no puede haber paz. Porque mire lo que estamos viviendo en todos los relatos que hemos escuchado, inclusive en las diferentes actividades de la región. Vamos a pedir paz porque cada día, de una u otra forma, están buscando la forma de cómo explotar a la gente, ¿cierto? Y como ahorita, digamos, también tenemos esa problemática de las multinacionales en nuestra región, de querer arrebatar, seguir
robando nuestros recursos, que son nuestros, que son del pueblo colombiano, y que le están dando prioridad a los extranjeros para que vengan a llevarse las riquezas nuestras. Tierra me quitaron de las manos, despojado quedé yo con mis hermanos, al abrigo de los vientos, relegado a los pantanos. Por ejemplo, lo que más me marcó a mí, digamos, fue cuando la incursión que hubo en San Pablo. La incursión que hubo en San Pablo, donde mataron 14 personas que han participado en el éxito. Entre eso el exalcalde Vicente Guaiteros, que también fue alcalde elegido por la Unión Patriótica, ¿cierto? Otro hecho que también nos marcó bastante fue las personas que mataron en el kilómetro 4 kilómetros de San Pablo, en la cual fueron descuartizados estos compañeros, en la cual hacíamos parte de la mesa de trabajo de desarrollo y paz del Magdalena Medio, y que fueron, digamos, descuartizados, en la cual yo era el principal en la mesa de trabajo, y como por cuestiones de enfermedad de mi familia, pues tuve que aplazar mi viaje, y entonces fue él y él fue el que cayó en la muerte. De esa forma. También otra cuestión que me pasó muy duro fue cuando mataron a unos líderes allá en Monterrey, pequeños líderes, y muchos amigos que murieron también por la parte de la humadera, colonos de la región que no tenían nada que ver en el conflicto, que simplemente eran labradores de la tierra, como en el caso de la muerte de don Emilio Ardeláez y otros compañeros que realmente fueron fundadores de estas tierras, que con mucho esfuerzo, y que ellos fueron los que pagaron las consecuencias, digamos, de toda la situación que venía sucediendo, de la arremetida del paramilitarismo en la región. Siempre con la estigmatización, siempre con la... Otro hecho que también nos marcó muchísimo, digamos, las diferentes quemas de los caseríos como El Paraíso, ¿sí? Las muertes que hubieron en ese entonces. Otro hecho también que marcó muy duro para las comunidades, la quema del corregimiento de Vallecito. Otra cuestión que nos marcó muy duro fue con la muerte de una muchacha en Cañarabal Alto, en la cual era madre de 3 niños, una muchacha joven, en la cual lo cogieron un grupo de paramilitares, en la cual la violaron. Todo hicieron de ella, 30 paramilitares, y ellos todos abusaron de ella. Después le quitaron el cuero cabelludo, tenía una cabellera, y la colgaron en un palo, en una horqueta. Y después la maduraron la cabeza, el cerebro, a pura punta con un palo, le maduraron la cabeza a golpes. Quedó esa cabeza como cuando uno agarra un huevito así, que se quedó toda maltratada. Y no se conformaron con eso, sino que labraron una estaca y la metieron por la vulva a la mujer, y así en esa forma se encontró la señora. Es muy triste, casos duros como esos, como la muerte de otra muchacha que era también madre de 2 muchachitos, la dejaron herida, en última la mataron. ¿No? ¿Cuántos años? 23 años también. Y todos esos hechos que han venido sucediendo, y muchos campesinos que venían matando, otros porque venían a camellar en la región, entonces que por desconocidos los mataban. Entonces todas esas cosas nos fueron marcando en nuestro territorio. Y muchos amigos, como la muerte que nos marcó también duro y que nos dio duro, fue la muerte de Edgar Quiroga, ¿cierto? En la cual fue desaparecido. Entonces fue uno de los líderes del éxodo, ¿cierto? Uno de los principales líderes de eso él pertenecía a la Federo Agrimipol. Entonces también marcó muy duro, porque ese hombre era muy inteligente, muy dado a la comunidad, y casualmente, pues, en todas las investigaciones que vienen sucediendo, también he sido, digamos, invitado, digamos, por la Fiscalía para dar indagatoria sobre todas esas cosas, ¿no? Últimamente, sobre todos los hechos que han venido sucediendo, también con las amenazas actualmente, porque yo he estado metido, digamos,
en las cosas, digamos, que ve uno que refleja la corrupción en las administraciones públicas y que hoy en día uno tenga también todavía amenazas, ¿cierto? Y en la cual la Fiscalía vino por ahí a tomar una declaratoria por sus supuestas amenazas, averiguando cosas. Entonces, son cosas que a uno le han marcado muchísimo, ¿cierto? Y muchas veces no porque uno tenga problemas con un sector u otro, sino que uno es descentralizado y muchas veces no comparte todas las decisiones tan bruscas que han perjudicado y que han traumatizado tanto al pueblo colombiano, ¿cierto? En general. Por ejemplo, las muertes que hubieron en el Urabá antioqueño, ¿cierto? En otras partes del país, como en el Caquetá, otras partes del país como por allí para el lado de la Gabarra, tantas muertes de campesinos, pues por Catatumbo, ¿sí? Que son cosas que han ido, así los escucha uno, pero que también le marcan a uno, digamos, en el cerebro y que a pesar de tantas dificultades y que tanto uno sigue todavía trabajando por todo ese proceso organizativo de las comunidades. Así le toca uno sin ganar sueldo, como sea, que como muchos aquí miran de que uno lo hace es por amor hacia la gente, por querer, digamos, rescatar o reivindicar ciertos derechos que no han sido negados durante toda la vida. Surgen otras propuestas, surgen unas organizaciones como la Asociación Campesina, donde se vienen, digamos, por algunos líderes de mucha capacidad política, fueron surgiendo, digamos, actividades de pronunciamiento, rechazando, digamos, ciertas actitudes políticas o cuestiones políticas por parte del gobierno. Se fueron organizando marchas. En últimas se organizó la marcha del 98, donde cual se hicieron un acuerdo con el gobierno nacional y nunca fueron cumplidos. Lo que recibimos fue el aumento de pie de fuerza, el aumento del paramilitarismo en la región, y a todos los líderes, pequeños o grandes líderes, algunos los mataron, otros, digamos, fueron perseguidos, les tocó ausentarse, digamos, de la vida pública, digamos, para seguir trabajando y buscando siempre mecanismos y apoyo de diferentes entidades para poder reivindicar esos derechos que tanto nosotros anhelábamos. Y siempre los gremios económicos se apoderaron, se acapararon, digamos, todas esas iniciativas que el campesinado de una u otra forma, digamos, planteaba. Entonces siempre como que trataban ellos, era provecho a eso, y nosotros nos dejaban, digamos, con las expectativas en vano, o sea, nunca nos cumplían, nunca nos han cumplido hasta el momento. Siempre ha sido una forma de lucha con las diferentes organizaciones, las diferentes regiones, pero siempre hemos sido, digamos, muy insistentes de buscar una salida, digamos, a toda esta situación que hemos vivido en la región. Nosotros se han, digamos, buscado muchos mecanismos para seguir luchando por reivindicar nuestros derechos. La Asociación Campesina es una organización que salió del mismo seno de los campesinos y que ha ido, digamos, avanzando, siempre buscando, digamos, alternativas para favorecer organizadamente, digamos, en la economía, en la cuestión productiva, para poder resistir a lo que se pueda venir, digamos, de enremetida en contra de los campesinos. Porque es que como siempre se lucha, digamos, por esa posición y la tenencia de la tierra. Y nos hemos identificado, digamos, con esta propuesta que hace la Asociación Campesina, porque es que se han llevado muchos procesos, y esta es una organización que, digamos, trabaja, digamos, con el alma, vida y corazón para querer, digamos, favorecer al campesinado de la región. La historia la contaron al revés, me dejaron pocas cosas de servir, y lo único que queda de mi raza, lo usaron para burlarse de mí. Siempre cuando hay un pronunciamiento popular, donde se busquen, digamos, una política de profundidad, donde entren a participar todos los sectores, entonces aprovechan la coyuntura para estigmatizar, digamos, la buena intención del pueblo colombiano en querer decidir y sacar, digamos, del conflicto
o las diferentes situaciones que se viven en la región para poder buscar, digamos, la sendita de paz que tanto anhelamos toda la vida. Las principales problemáticas, si vamos a hablar de derechos fundamentales, por ejemplo, en educación, salud, vías de penetración, digamos, no hay, digamos, esa voluntad por parte del Estado para querer invertir en la región. Siempre los líderes, los campesinos, las organizaciones sociales han venido planteando, digamos, propuestas muy sanas, que es lo único que nos favorece a nosotros los campesinos, porque nosotros estamos cansados ya de tantos engaños, digamos, porque las mismas instituciones del gobierno nos han decepcionado, digamos, porque se refleja descaradamente, digamos, ese alto nivel de corrupción y que ya le da uno hasta pereza, digamos, ir a una administración pública, digamos, a querer gestionar algo para la comunidad, y que por medio, digamos, de las organizaciones sociales como la CBC, nosotros hemos podido lograr algunos proyectos productivos para la región y que se tienen cómo mostrar, ¿cierto?, para beneficio de los campesinos. El Estado siempre ha sido, digamos, ellos de pronto saben qué es lo que es de fondo, pero es que ellos están afianzados siempre al sector económico y nunca nos dan la posibilidad a nosotros. Ellos siempre quieren explotar la región y nosotros, digamos, organizadamente queremos defenderla, ¿cierto? Defenderla en esa forma, porque es que ellos nunca nos ponen cuidado. Hemos hecho diferentes propuestas. ¿En qué sentido? Porque es que nosotros sufrimos las situaciones, nosotros siempre hemos planteado, y que nunca estamos saliendo dentro del parámetro de la ley de la misma constitución política, siempre hemos planteado, digamos, cómo es que deben ser las alternativas para favorecer que salgan a favor de los campesinos y que nosotros mismos sean los que manejemos nuestros propios recursos para poder que haya un desarrollo verdadero en nuestra región. La única alternativa que vio el campesinado fue sembrar la mata de coca, porque la vio como un medio de fuente de trabajo, digamos, porque no había presencia del Estado. Entonces el campesino se vio obligado a sembrar la mata de coca para el sustento de la familia. Lo que pasa es que la humanidad, a veces por la falta de conocimiento, la mata de coca pues la ha empleado, digamos, para perjudicarse el ser humano, pero sabemos que la coca también tiene muchas propiedades que benefician a la humanidad. Por ejemplo, en los planteamientos, ¿por qué no se puede pensar que la coca se industrialice, por ejemplo? Donde ella salen muchos medicamentos, muchos derivados que se pueden, digamos, implementar que sean beneficiables para la gente, porque la mentalidad de la gente es que simplemente inclusive que es derivado de los mismos sectores económicos para utilizarla en contra de digamos, como querer perjudicar a la comunidad, que de pronto lo económico beneficia, pero que si vamos a mirar más de fondo, se está haciendo un daño a la humanidad. Pero porque entonces no vamos más de fondo, más ampliamente, como se han propuesto en los diferentes escenarios, digamos, que sea una sustitución o una industrialización de la coca en nuestra región, para poder, digamos, pero el gobierno no tiene voluntad a todo esto, ¿sí me entiende? El gobierno no ha tenido esa voluntad, digamos, de que la coca se industrialice, como lo hacen en otros países, ¿cierto? Aquí es el único problema es eso, y ahí se han derivado, digamos, muchas cosas donde ha acarreado también partecita y como para la cuestión de la violencia, ¿no? Porque por medio, digamos, de este cultivo, de este cultivo que ha afectado porque va por los intereses económicos y que ha afectado mucho a la región en ese sentido, pero es por falta, digamos, de conocimiento, de que si nosotros que hubiera habido ese planteamiento de que realmente beneficiara a las comunidades, fuera bueno, pero desafortunadamente no ha sido la mejor posición del gobierno, sino siempre mira es cómo perjudicar al campesino. Mire cómo tenemos en la región actual las fumigaciones, cuánto invierten para eso,
cuánto invierten, digamos, para el flujo militar, cuánto invierten para los sobrevuelos, cuánto invierten para los helicópteros. Entonces, ¿por qué esos dineros, por qué no los emplean en algunos proyectos productivos a las comunidades? Les advierto, sí señor, que mi raza volverá tal como el sol, a pintarse los cachetes de color, a infundirles a ustedes miedo y temblor. ¿Por qué? Porque esta tierra es mi tierra y este cielo es mi cielo. Porque esta tierra es mi tierra y este cielo es mi cielo. Porque esta tierra es mi tierra y este cielo es mi cielo. ¡Ajá!